Esperen que voy a poner el PowerPoint. Acá está. Acá. Bien. Bueno, les decía que este texto es una carta que Freud escribe a Fliess. Ustedes saben que Fliess era un médico otorrino que era muy amigo de Freud y que se considera que Freud, estas cartas, toda esta correspondencia de Freud a Fliess y de Fliess a Freud, eran como que Fliess era su interlocutor transferencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, son muy ricas estas cartas que Freud escribe a su amigo Fliess, son muy ricas en cuanto a la enseñanza que hay en ellas, porque aparte Freud era como, antes de publicar algo, se lo escribía a Fliess, ¿no? Y esta es la famosa carta 52. O sea, hoy vamos a trabajar esta carta 52, perdón, con una hipótesis que yo voy a tomar teniendo en cuenta esta carta donde Freud por primera vez concibe un esquema de aparato psíquico. Un esquema que, por otro lado, tiene mucha semejanza con el esquema del texto de la interpretación de los sueños, el esquema del Paine, el famoso esquema del Paine. Entonces, hoy vamos a trabajar esta carta puntualmente eh, para pensarla como una matriz de inscripción psíquica, como que el aparato psíquico no es algo con lo que uno nace, sino que se va constituyendo. Y se constituye en virtud de el registro que queda de las vivencias, acá es muy importante también lo que vimos en una de las primeras clases a propósito de las series complementarias, ¿no? Que Freud todavía no tiene el concepto de serie complementaria, pero sí maneja los conceptos de ecuación etiológica. Él pensaba que no había una causa única, pensaba no solo en la importancia de, vamos a decir, lo constitucional, ¿no? Sino que además Freud hablaba de otros factores causales que eran los factores de las causas específicas, que son normalmente los que nosotros estamos viendo y acostumbrados a ver y con los que trabajamos en el campo psi. Quiero decir, no trabajamos con lo genético, no trabajamos con la biología, con el cerebro en cuanto a sus neuronas. De hecho, sí, hay un niño que, por ejemplo, yo no sé si les contaba la vez pasada o si lo conté en otro curso, ya no lo recuerdo bien, pero era de un chiquito que se golpeaba mucho la cabeza todo el tiempo y que en realidad lo que tenía era una especie de tumor, era una malformación en realidad que le tuvieron que hacer una operación de neurocirugía para quitarle esa malformación, que es una malformación que se llama Arnold-Chiari, ¿sí? Que es bien constitucional del cerebro, ¿no? Que entre otros síntomas daba un dolor de cabeza inaguantable, ¿no? Entonces este chiquito que tenía todos los síntomas del autismo, aparte tenía este problema, por lo que fue operado y verdaderamente se revirtió el cuadro de él. Incluso el cuadro que venía con esta presentación autista, ¿eh? Entonces él lo que en adelante empieza a tener, vamos a decir, lo que le queda de secuela luego de la operación, y, o sea, lo operaron a los 6 años más o menos.
Y bueno, quedó sí con un gran retraso, ¿sí? Pero, pero no es lo mismo un retraso que el autismo, no es lo mismo. Entonces, es importante ver cómo cambió el diagnóstico de él a partir de esta operación, de esta intervención efectiva que se hizo en un órgano de él, en el cerebro. Entonces, Freud nunca le quita peso a lo biológico, nunca le quita peso a esto constitucional con lo que nacemos. Pero Freud encuentra que es necesario atender a otros factores, porque Freud lo que dice no es que no cree en la herencia como causal. Eh, Freud dice que la herencia no es la que rige la elección de la neurosis, que eso es algo muy diferente, pero no está negando el valor de la herencia. O sea, por otra parte, sería necio negar el valor de la herencia cuando hay un montón de eh, enfermedades que se explican directamente con algo orgánico, ¿no? De hecho, él habla de factores complementarios, ¿no? Factores causales, factores etiológicos complementarios. Es decir, está algo hereditario, pero a esto se le van a sumar otra serie de factores causales. Y van a ser lo que Freud va a llamar la causa específica, a esta altura, fines de 1800. De hecho, en 1916-17, cuando escribe la conferencia 23, que ahí sí expresa directamente el esquema de las series complementarias. Esto ya lo vamos a ver. Un poco lo vimos cuando vimos el capítulo que vimos que era organogénesis versus psicogénesis. Pero yo les avisé en ese momento que esto yo tomé de las series de la conferencia 23 nada más que el concepto de series complementarias, pero les dije, después vamos a trabajar más adelante con esta misma conferencia 23 que es mucho más larga y aparte que tiene una riqueza que tenemos que saber leer. Es una conferencia muy importante que vamos a trabajar, pero un poquito más adelante. Eh, pero bueno, ¿por qué marco esto? Porque justamente sin negar el compromiso que puede haber desde lo orgánico, desde ese cuerpo orgánico con el que todos nacemos, aparte nosotros tenemos un cuerpo que es un cuerpo simbólico, un cuerpo hecho de palabras, em, un cuerpo que recibe investidura libidinal y en base a eso va fijando sus zonas erógenas, ¿no? Entonces, un cuerpo que queda traumatizado y en base a eso también se van fijando diferentes modalidades de defensa. Bien, entonces me parece importante empezar a pensar cómo queda inscripta la experiencia, la vivencia. Nosotros vimos la clase pasada dos tipos de vivencia que son fundantes del aparato psíquico, que son la vivencia de dolor y la vivencia de satisfacción. Yo les decía, lógicamente anterior es la vivencia de dolor, porque es ese cuerpo que tiene una necesidad. Luego, digamos, lógicamente después viene la vivencia de satisfacción. Viene cuando hay un otro auxiliador que escucha el grito del niño y lo codifica, lo cifra, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que en adelante esa acción del otro auxiliador
hace que en el psiquismo del niño se produzca una operación. Eh, Esto es lo que vimos un poquito la semana pasada. Si quieren, voy a refrescarlo con las últimas dos diapositivas, pero denme un minuto que las busco. Acá está. Vamos a refrescarlo con las últimas dos diapositivas de dos o tres diapositivas. Acá estamos. A ver. Acá. Vamos a compartir pantalla. Acá. Bien. Esta es algo de lo que vimos la semana pasada, pero vamos a hacer un pequeño repasito. Eran las dos vivencias fundantes, que era la vivencia de dolor, que yo les comentaba la vez pasada, que es la vivencia de dolor la que pone en marcha el aparato anímico, ¿no? Eh, a partir de esta necesidad vital, de esta urgencia de la vida, como llamaba Freud. Ahora, eh, de esta, supongamos que no viene el otro auxiliador a remediar el estado de indefensión del niño y el niño se quede en estado de necesidad y que el niño se quede con un monto de estímulo que es absolutamente nocivo para el aparato anímico. Entonces, eso se traduce en cantidades. Estos son cantidades para lo psíquico. Y cuando el aparato psíquico está rebasado de cantidades, concretamente es la experiencia de dolor. Eso es el dolor. Y pone, el dolor pone en marcha una acción defensiva. Por eso yo les decía que lo que Freud trabaja en el proyecto trabaja dos apartados a propósito del dolor. Uno a propósito del dolor y otro a propósito de la vivencia de dolor. Pero lo que Freud nos decía era que a partir del dolor se pone en marcha lo que él llama la defensa-rechazo, defensa-rechazo primaria, que es el arquetipo de todas las demás, las ulteriores defensas, de todos los mecanismos de defensas que conocemos. Todos esos mecanismos de defensa tienen que ver con esta primera defensa-rechazo primaria, que es una tendencia a expulsar, a descargar eso. Eh, Por suerte contamos con la vivencia de satisfacción, que es otra de las modalidades de hacer algo con esa tensión endógena. Ejemplo, tenemos la necesidad alimentaria y viene un otro auxiliador, remedia el estado de indefensión del niño, porque el niño por sí mismo no se puede autoalimentar, ¿no? Ni, no, no tenemos el cachorro humano no tiene esa chance. Forzosamente necesitamos la acción del otro primordial. Y entonces, ¿qué nos queda de esa vivencia de satisfacción? ¿Qué nos queda de esa mano que nos da el otro, de esa acción específica que yo les decía, me gusta pensarla como una llave en una cerradura, tan específica como específico es el requerimiento de cada niño? Una madre puede tener 10 hijos, pero cada niño requiere de modo diferente. Y la madre hace toda una tarea de adecuación al requerimiento del niño. Lo que vemos que muchas veces en los casos graves, por más que haya esa adaptación, no alcanza a constituirse eh, en una marca, una inscripción de la vivencia de satisfacción como tal. Entonces, la vivencia de satisfacción, por más que al niño se lo alimente, resulta insuficiente desde el punto de vista de la inscripción. Algo falla en esa inscripción de la vivencia de satisfacción, porque esta vivencia
En realidad, ¿por qué es tan importante? Porque supone una inscripción psíquica. Queda inscripta una huella de esta vivencia. Uno dice es mítica. Sí, es verdad, es mítica, pero en un punto no es tan mítica. Es mítica en cuanto a que la pérdida del objeto es mítica en cuanto a que ese objeto está perdido por estructura, porque perdimos como humanos, como seres hablantes, perdemos eh, la adecuación a un objeto de la necesidad. Lo perdemos irremediablemente. Entonces, estamos siempre deseando un objeto, en busca de encontrarnos con una identidad de percepción de ese objeto perdido por estructura, ¿no? Por eso, por eso dice Freud que el saldo de la vivencia de satisfacción es el deseo, que es la atracción desiderativa primaria, así lo llama Freud, que significa que en búsqueda de esta identidad de percepción, en búsqueda de encontrarnos con algo idéntico al objeto de satisfacción, lo buscamos. La búsqueda de ese objeto idéntico es el deseo. Lo que pasa es que es ese famoso objeto, siempre buscado pero jamás hallado. No nos vamos a encontrar nunca con lo idéntico, nos vamos a encontrar con lo análogo, ¿sí? Entonces van a aparecer otros objetos. Y en adelante, el objeto es lo más variable de la pulsión. Esto lo trabaja Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión también, que ya lo vamos a ver, ese es otro de los textos que vamos a trabajar. Entonces, pero lo que es invariable es esto, el saldo, el deseo. El deseo es el resto de la vivencia de satisfacción. Y algo que vimos la semana pasada, que lo quiero retomar hoy porque esto ahora lo vamos a trabajar pensando, esto mismo lo vamos a pensar desde la carta 52. Esto no está en la carta, esto está en el proyecto, pero vamos a intentar articularlo con la carta. Es un trabajo que les propongo, es un trabajo que hice yo y lo quiero compartir con ustedes. Una articulación entre este texto, el proyecto, y la carta 52. Entonces, en el proyecto, lo que Freud nos dice es que se va a dar una asociación por simultaneidad. Quiere decir que en un mismo acto, simultáneamente, se van a asociar eh, tres elementos, en principio tres elementos. Ustedes imagínense esta escena, el hambre. El niño grita de hambre. Ahí ya hay una primera anotación, podríamos pensarla como un primer registro arcaico, que es el registro de la atención de la necesidad. Esto deja una huella. Después aparece el pecho, el pasaje del alimento por la boca, por el esófago, el movimiento de succión, ¿sí? El acercamiento del pecho. Entonces Freud a esto lo llama imagen-movimiento. Y es una imagen-movimiento de desinvestidura ligado a la satisfacción. Es cuando el niño empieza a relajar esa tensión de la necesidad a partir de la incorporación del alimento. Esto también deja una huella. Por último, la imagen recuerdo del objeto satisfaciente, el objeto pecho, que también deja una huella. Entonces, lo que podemos pensar es una asociación, ¿sí? Por simultaneidad de estos tres grupos de huella, ¿sí? Estas tres huellas se asocian y forman un registro. Lo que sería en la lectura del proyecto una facilitación. Quedan como, en vez de ser tres huellas, se va a formar una que engloba estas tres, porque estas tres se asociaron. En una asociación están unidas estas tres.
Bien. Entonces, lo que dice Freud es que en esta vivencia de satisfacción van a suceder tres cosas en el sistema impasadero. Acuérdense que el impasadero es el sistema de donde quedan las huellas, donde queda la memoria. ¿Y qué dice? Por un lado, aparece la descarga de la atención de la necesidad, la descarga duradera. Esta descarga pone término a todo este esfuerzo que estaba sufriendo el aparato, que marcaba displacer en las células de percepción, esas que yo les dije que son las que perciben el movimiento del aparato. No la percepción del mundo exterior, sino la percepción hacia adentro del aparato psíquico. Entonces, lo que ocurre es esto, esta descarga duradera queda también inscripta en eh, el sistema psi. El sistema psi es este sistema que yo les había dicho de eh, neuronas no pasaderas, ¿sí? Son no pasaderas, por eso es el sistema de la memoria. Porque si todo pasa y todo dejamos pasar, no hay memoria. No hay memoria, es como esas cámaras en algunos comercios que tienen esas cámaras que filman pero no graban. Entonces uno ve que sale la camarita, va caminando por el pasillo, te ves que va caminando, pero si vos le pedís al negocio, ¿tenés la grabación esa? No, no tengo nada. Entonces, lo único que hacen es filmar, pero no, pero terminan no grabando, no guardan ese registro. En cambio, el sistema PSI sí guarda registro. Entonces, hoy lo que vamos a ver un poco es ese sistema de registro. ¿Cómo se inscribe la experiencia en PSI? La carta 52, un poco, es esto. Es ver cómo se inscribe la experiencia en sistema impasadero. ¿Para qué? Para que después, en base a esto, aparezca el devenir consciente. Entonces Freud va a pensar un aparato psíquico que articula permanentemente percepción y conciencia. Ahora vamos a ir con eso. Volvemos a este repasito de la clase pasada que habíamos dicho que acontecen estas tres cosas en el aparato psíquico. Una descarga duradera que pone término a este esfuerzo que traía displacer. Otra es que se invisten en el manto las neuronas que corresponden a la percepción del objeto. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con percepción del objeto exterior quedaba en manos de las células Phi, es decir, las del sistema pasadero, que eran las que captaban el movimiento del mundo externo. Pero acuérdense que lo que nos dice Freud es que un cociente de estas cantidades, psi, este sistema psi, lo toma. Es decir, que el niño ve ese objeto pecho y queda en el manto de las neuronas del sistema impasadero, queda una huella, ¿sí? Acuérdense que la tensión, el estado de tensión del aparato psíquico, del hambre como estímulo endógeno que proviene del interior del propio cuerpo, ese no queda excitando las neuronas del manto, sino que queda excitando el núcleo de las neuronas del sistema impasadero. Y después lo que dice Freud es que esto se va a generalizar, quiere decir que a otros lugares del manto van a llegar noticias del movimiento de descarga ligado a la desinvestidura, ligado a la satisfacción. Es decir, el aparato psíquico se va a enterar de que ahí ya no hay más tensión de la necesidad y que hubo una descarga duradera. Es decir, pasó el hambre. Y si pasó el hambre, en el aparato psíquico queda una huella de esto, queda una marca. Entonces, ¿cuál es el saldo, el resto de la vivencia de satisfacción? El deseo, esta atracción desiderativa primaria.
Lo que pasa es que el hambre vuelve. Pasado cierto lapso de tiempo, el hambre vuelve. Y entonces, ¿qué se les ocurre que va a pasar cuando vuelve el hambre? ¿Qué va a pasar ahora que hay un aparato psíquico que se está empezando a formar y que tiene una asociación por simultaneidad de un grupito de huellas némicas? De estas huellas némicas que se asociaron, la huella némica del objeto pecho, la huella némica de la tensión endógena, esa tensión de necesidad, el hambre, la huella némica de el movimiento de succión ligado a la alimentación, la huella anémica de la satisfacción. Esto deja una marca. ¿Y qué se les ocurre que puede pasar en ese aparato psíquico cuando vuelve el hambre? Va a poner en marcha esta huella, esta asociación que había formado. Se reactivan entonces estos recuerdos que tuvieron que ver con la satisfacción. Se reactivan. Se reactiva el recuerdo del objeto pecho, se reactiva, por supuesto, el objeto, el recuerdo de la atención de la necesidad, se reactivan los movimientos de succión y entonces aparece una satisfacción alucinada. El niño busca recrear ese objeto pecho, alucina ese objeto pecho. Lo alucina porque ya estuvo esa percepción en él y quedó una marca de ese objeto. Entonces aparece la alucinación. Ahora el niño sabemos muy bien que no se satisface con la alucinación. Por mucho que alucine el objeto pecho, si no hay ahí un otro que alimente, que agarre a UPA, que cumpla esa función de sostén del niño, ahí la satisfacción no se va a producir. Entonces, pronto va a sobrevenir lo que Freud llama el desengaño. Entonces, una vez que se produce el desengaño, que el niño se da cuenta que por más que alucine no se satisface, muy pronto, aparece para el niño la necesidad de que esta facilitación, esta asociación por simultaneidad de este grupo de huellas, va a tener que coincidir con la percepción directa del objeto en el mundo exterior. Es decir, empieza a haber una primera diferenciación del mundo exterior y del mundo interior, del yo, no yo, del adentro y el afuera. Y esto tiene una implicancia muy importante, que es que se empieza a catequizar un primer exterior. Empieza a importar ese exterior, porque es desde allí desde donde va a venir el objeto que me va a satisfacer. Entonces yo el objeto lo voy a buscar en el mundo exterior. Eh, bien, con respecto a la vivencia de dolor, habíamos visto que justamente cuando se produce una tensión de la necesidad, genera displacer, este aumento de las cantidades genera displacer en las células omega, que eran las células que yo les dije que eran las destinadas a percibir el movimiento interno de lo que pasaba en el aparato psíquico. Em, y este displacer, ¿sí?, es vivido como dolor si pasa ciertos umbrales y aparece sí la inclinación a la descarga. ¿Por qué? Porque acuérdense que si las cantidades son lo que produce dolor, una forma de liberarme de esas cantidades es a través de la descarga,
que yo les había explicado la vez pasada, que eran eh, casi, esto es lo que Freud llama una función primaria, que es, corresponde a la inclinación a la descarga, al principio de inercia, a llevar las cantidades a cero. Entonces, cuando hay mucho, mucho dolor, bueno, el aparato psíquico lo que intenta es sacarse eso, ¿sí? Este chiquito que se moría del dolor de cabeza, lo que hacía era golpearse la cabeza contra el piso. ¿Por qué? Porque en realidad lo que intentaba era descargar. La descarga, la forma biológica de la descarga es el movimiento el movimiento, la acción de huida, por ejemplo. Eh, es una descarga motriz inespecífica, ¿no? No es acorde al fin, porque claramente si te duele la cabeza y encima te la golpeas, no es acorde al fin, pero es la única descarga que este chiquito podía hacer. ¿Por qué? Porque había muchos fallos a nivel de la inscripción psíquica en este nene, ¿no? Entonces, acá aparece también, así como queda una huella anémica del objeto de satisfacción, ¿sí? Que se inviste y que uno lo busca, ¿no? En sus huellas, en su recuerdo del objeto, busca el reencontrarse con ese objeto porque nos dio satisfacción. También hay un recuerdo del objeto que nos produjo dolor, lo que Freud llama el objeto algógeno. Es el objeto que nos produjo dolor. Entonces se produce, también como la vivencia de satisfacción hizo que se produzca una facilitación en esa asociación por simultaneidad de estos tres registros, también la vivencia de dolor provoca una facilitación entre la imagen del objeto de dolor con, eh, con la descarga, con los movimientos de descarga. Entonces, este chiquito, cada vez que le dolía la cabeza, se golpeaba. ¿Eso por qué? Porque él ya tenía facilitada esa, digamos, inscripción, ¿no? Que quedó como grabada esa asociación entre la descarga, que en el caso de él era golpearse la cabeza, y bueno, y ese registro de tensión que era el dolor endógeno. Bien, de la vivencia de dolor, entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que el saldo era la defensa-rechazo primaria, que era el prototipo de todas las, vamos a decir, las defensas. Em, y lo que yo les había dicho era que en el autismo al autismo podríamos pensarlo como un resto de la vivencia de dolor. Pensarlo como una defensa primitiva contra la fuerza pulsional, ¿no? Entonces, acá me quedó algo mal, pero bueno, perdón, esperen un cachito que... acá me quedó mal esta diapo. Bueno, en definitiva, pensar el autismo entonces como que va a estar haciendo uso de lo que Freud llama la función primaria, que es esta función de descargar y de llevar a cero todas las cantidades. Porque es tanta la cantidad que lo único que, de lo único lo único que el niño puede hacer es intentar desembarazarse de estas cantidades. Entonces lo intenta a través de estas reacciones que son automáticas, que son masivas, ¿sí? La macana es que en la medida que descarga todo, se aleja de toda posibilidad de tramitación psíquica, porque para tramitar psíquicamente algo es necesario cierto acopio de cantidades mínimas. Es decir, con esto de la función primaria, que era descargar a cero todas las cantidades, con esto
no vamos rumbo a la inscripción psíquica, sino que vamos rumbo a la no inscripción. Vamos rumbo a descargo todo, descargo como sea. Descargo porque cada vez que cargo junto cantidades, entonces mejor descargo. Y me alejo de la posibilidad de inscripción psíquica y sabemos perfectamente que para poder inscribir algo, y bueno, tenemos que superar esta función primaria de querer descargarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, acá me quedó, miren, acá hay una especie de lapsus calami, que es un lapsus de escritura. Esto es un lapsus de escritura, ¿eh? Porque esto es lo que yo voy a retomar hoy con ustedes, porque acá dice anclaje en PS, ¿no? Una matriz de inscripción psíquica malograda. Bueno, esto es de la clase de hoy, de la carta 52. Pero evidentemente tuve lo que para Freud era un lapsus calami, que es el verdadero lapsus. El verdadero lapsus es el lapsus de escritura. Entonces, se ve que acá se me chispoteó en estas diapositivas de la clase de hoy a la clase pasada. Bueno, pero que tiene todo que ver, porque justamente ahora vamos a ver, van a que ahora esto lo retomo. ¿Qué quería sintetizar a propósito de la carta 52? De la carta 52 para pensar en el autismo. Son algunas cuestiones que de todo lo que estuvimos viendo, si ustedes van a leer el proyecto o ya lo leyeron, ver qué podemos extraer para pensar en cómo se constituye todo esto, todo lo que tiene que ver con estas operaciones, con estas evidencias fundantes, pero para pensar el autismo. Por un lado, pensar en una falla en el filtrado de las cantidades. Acuérdense que para Freud el aparato psíquico se construye solamente para desembarazarse de cantidades. Freud dice que este aparato lo piensa como un sistema de filtrado de cantidades. Acuérdense que él piensa el sistema pasadero, el impasadero y el sistema percepción como si, imagínense, como si fuesen tres coladores. Uno con los agujeros muy grandes o más grandes. Uno con los agujeritos más chiquititos y otro con los más finos. A mí se me hace, esta lectura por ahí es más gráfica para explicarlo, me parece que sirve. Porque el sistema que esperen que vamos a rebobinar un poco acá les había puesto estos tres sistemas. El sistema pasadero, pensémoslo como ese colador que tiene los agujeritos un poco más grandes. Lo que llega, lo que queda de esto son cantidades ínfimas. ¿Qué es lo que puede tomar el impasadero? Esperen que me agarro tú. El impasadero entonces toma esos cocientes de cantidades que quedan de este colador y a su vez acá quedan huellas, porque acuérdense que había barreras contacto que hacían que no todo pase, no todo va a ser descargado, colado. Entonces, y en este sistema percepción que prácticamente no recibe cantidades, sino que lo que recibe es el movimiento. Es todo lo que pasa, el placer-displacer. Ve que hay muchas cantidades, será displacer. Ve que las cantidades están tranquilas, será placer. Bien, vuelvo entonces. Acá. Entonces, falla en el sistema del filtrado de las cantidades, ¿sí? El sistema impasadero no consigue desembarazarse de cantidades,
no hay periodo, el sistema omega es el que capta el periodo, pero vamos a decir, si todo está en el terreno de las cantidades y no hay placer-displacer, no hay un pico de cantidad y luego unas cantidades que bajaron, este movimiento, como yo les decía, como un ecualizador, este movimiento no lo puede registrar el sistema omega. Y si no lo registra, no hay periodo. Y esto es muy importante porque la, vamos a decir, la inscripción del periodo es lo que nos da la idea del tiempo. El tiempo como categoría, ¿sí? El tiempo como pasado, presente y futuro. El tiempo como esperá, no es tu turno. Cosas que los niños muchas veces tienen mucha dificultad en... El niño quiere, a un bebé no le podés decir, esperá, la mamadera te toca en una hora. El niño tiene hambre y esa es una necesidad y es ya, ¿no? Conforme uno va creciendo, idealmente va pudiendo posponer, ¿no? Y que sus deseos no sean urgencias, ¿no? Aunque estamos en una época en la que todo es ya, ¿no? Una época donde parecería que la espera es una mala palabra. eh, Todo es ya. Eh, y bueno, eh, esto tiene sus consecuencias, ¿no? Esto está, y aparte que no es por nada que aparece esto de la necesidad de la inmediatez. Tengo ganas de esto y lo hago ya, no puedo esperar. Eh, bueno, esto tiene sus consecuencias. Para volver a lo que nos está ocupando, el hecho de que no haya registro del periodo, y sí, tiene consecuencias, tiene la consecuencia de que no hay registro del tiempo. Yo les contaba ese caso de ese paciente, un pacientito ya estaba por recibir el alta institucional, porque ya estaba por cumplir los 18 años. Lo atendíamos desde que era muy chiquito, creo que desde los 4, 3 o 4. Y era un nene que él decía que él jugaba en la selección, que bueno, que iba a tener, les conté el caso, que él se iba a ir a jugar a Brasil cuando era el Mundial y que no iba a poder venir más. Y ese día tuvo una crisis, lo tuvo que traer el papá, lo sacó de la escuela y lo trajo porque el nene entró en una crisis, porque en la escuela, ay, esperen que me voy a buscar un caramelito o algo porque no puedo más, de la tos, un minutito. Eh, bueno, les decía, tuvo una crisis en la escuela porque él se le ocurrió en ese momento, se le ocurrió que no iba a poder venir más a, a nuestro dispositivo porque, porque venía el verano, todavía no era, todavía no habían terminado las clases, pero bueno, se acercaba la época de verano, eh, por lo tanto, las vacaciones. Y aparte, en junio iba a ser el Mundial de Fútbol. Perdón que me voy a comer el caramelo, pero a ver si puedo estar sin tos. En junio iba a ser el Mundial. Entonces, el Mundial de Brasil, miren, hace cuánto que de este caso. Entonces, en el nene
que era un adolescente, ya les digo, casi 18 años, eh, los tiempos se le juntaron. Él en noviembre, más o menos noviembre, diciembre, le agarró una ansiedad tremenda estando en la escuela, que tuvo una crisis en la escuela, que llamaron de la escuela al papá que lo fuera a buscar, para que lo fuera a buscar porque estaba en una crisis, y el papá lo trajo al hospital. Y bueno, y entonces estamos muy angustiados porque él dijo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer si ellos tenían pensado irse al país natal de la familia? Iban a viajar, en el verano iban a viajar a ese país. Y a él se le metió todo en la cabeza. Y como hay esta ausencia de periodo y el calendario es una construcción neurótica en realidad, a él se le había mezclado todo. Entonces la crisis fue porque él no iba a poder venir más eh, y no nos iba a poder ver más. ¿Por qué? Porque venía el verano, él tenía que viajar al país a ver al abuelo y, y aparte en Brasil, en junio, iba a tener que ir a Brasil porque, por si le pasaba algo a Messi y él lo iba a reemplazar. O sea, todo esto se armó en su cabeza. Y bueno, nada. Por supuesto que después no fueron ni siquiera al país de origen de ellos, tampoco, obviamente, no iba a ir a Brasil. Él, después nos dimos cuenta de que en realidad esto de que él estaba siempre hablando de la liga de fútbol, la liga de fútbol, en realidad él no sabía jugar al fútbol. Él lo que hacía era jueguito con la pelota. Hacía jueguito, él solo, como hacía Maradona, eso de patear para arriba la pelota. Bueno, la diferencia es que Maradona sí sabía jugar, pero él no sabía jugar en equipo. No entendía la lógica de un partido de fútbol. No entendía eso, no podía jugar. Acá había algo muy importante, es que el papá sí había sido jugador de fútbol y había estado lesionado y había tenido que dejar el fútbol. Entonces, el papá tenía un fuerte deseo respecto del hijo. Eh, y el chiquito no sabía jugar al fútbol. La verdad es que no es que entendía esa lógica. Pero aparte de esto, yo lo que les quiero mostrar es esta falta de sincronización. En su cabeza se había mezclado todo. La crisis era porque no iba a poder venir más, que aparte esto era algo que veníamos trabajando. La verdad es que nosotros cuando con los grupos de los adolescentes trabajamos mucho el tema del alta, porque es cierto que el paciente viene al hospital, siendo un hospital pediátrico, viene hasta la mayoría de edad, hasta los 18 años. Entonces no es que cumple 18 y bueno, ahora sí, chau, afuera. No, hacemos todo un trabajo de a ver dónde va a seguir ese niño, ese joven que a veces es joven por la edad, pero sigue siendo un niño en cuanto a su subjetividad, porque piensa como una criatura, porque muchas veces hay como esa gran dependencia. eh, a veces son chicos donde uno no puede ver más o menos la adolescencia de un niño que no tiene estas características, es diferente. Entonces, bueno, vamos trabajando siempre la derivación, ¿no? Cosa de que el chiquito, el joven, cuando se va del hospital, no se vaya a la nada, que tenga ya armado
una red de, de terapia en otro lado, de actividades, de cómo sigue, porque muchas veces coincide con la terminación de la escolaridad. Entonces es como que de pronto llega a los 18 y bueno, y se cae al abismo. Entonces ahí trabajamos mucho para que este pasaje sea lo menos traumático posible. Bien, bueno, entonces les decía que entonces, al no haber periodo, al haber, bueno, acá esto es algo que trabaja Freud, ausencia de vasos comunicantes. Freud dice que entre estos tres sistemas hay vasos comunicantes, ¿no? Que se comunican estos tres sistemas. Bueno, acá estaría fallando esa comunicación, hay una falla en esto del filtrado de las cantidades. Entonces, el sistema percepción no va a arrojar este fenómeno de el devenir consciente, esto de la conciencia pensar secundaria. Ahora vamos a ir a ver eso. Entonces todo va a quedar en el terreno de las cantidades y Freud hay algo que repite desde el proyecto y lo trabaja hasta sus últimos textos, que es que memoria y conciencia se excluyen mutuamente. O hay memoria o hay conciencia de algo, ¿no? La conciencia, dice Freud, viene en reemplazo de las huellas mnémicas. Esto es lo mismo que decir, o estamos hablando de cantidad o estamos hablando de cualidad. Si estamos hablando de cantidad, justamente todo este trabajo de filtrado es ¿para qué? Para que de una cantidad devenga una cualidad, la cualidad consciente. El fenómeno de conciencia es eso, es la extracción de una cualidad, ¿no? Extraigo de ese conjunto de huellas una cualidad consciente. Entonces, si todo va a quedar en el terreno de las cantidades, vamos a estar frente a una experiencia traumática, que es la experiencia de dolor. ¿Sí? Acuérdense que el aparato psíquico intenta desembarazarse de las cantidades. La primera manera de desembarazarse es la biológica, la descarga, la huida o la descarga, el apartamiento o la descarga. Esos son los dispositivos biológicos para desembarazarnos de cantidades. Y después, respecto de las cantidades endógenas, las que surgen del propio interior corporal, la forma de desembarazarnos de esas es otra, no es la descarga. Es lo que Freud llama la función secundaria, ya no la función primaria de descargarlo todo. Si descargo eso me sirve para las cantidades del mundo exterior, no para lo endógeno. Con lo endógeno tengo que hacer otra cosa. Tengo que hacer todo un trabajo de trámite y ligadura de huellas némicas. Y ahora sí, vamos al texto de hoy. Acá. Este texto es la carta 52. Me gusta pensar este esquema de Freud como una matriz de inscripción psíquica que va articulando percepción, que es esta P, y conciencia. Y este es el derrotero que van a tener que seguir y sufrir las huellas némicas hasta llegar a lo que es el fenómeno de conciencia.
Podríamos decir, vamos a pasar de una cantidad a una cualidad. Entonces retomamos un poco las dos vivencias. Acá, esta es mi articulación, esto no está en el texto de la carta. Pensamos en la vivencia de dolor como aquello que pone en movimiento al aparato psíquico, cuyo resto va a ser el afecto, ¿sí? La defensa, rechazo primaria. Pensamos en la vivencia de dolor y para pensar en la vivencia de dolor y pensar que se van a inscribir las huellas de todo lo que fue esa vivencia como tal, vamos a tener que pensar en un sistema que sea capaz del acopio de cantidades, por lo menos lo más bajas y constantes posibles. El saldo es el deseo, la atracción desidrativa primaria. Acuérdense lo que vimos hace un ratito y lo que venimos viendo. Entonces ubicábamos al autismo como saldo de la vivencia de dolor. Eh, entonces, como que algo que pone en marcha un sistema de defensa. A través de la descarga, el niño va a intentar desembarazarse de lo que a él le provoca tensión en el aparato. ¿Sí? Y esto coincide con lo que Freud llama la función primaria, esto de descarga a cero. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver los tres principios. Por ahora vamos a ver los tres principios, que son el principio de inercia, el principio de constancia y el principio de placer. La clase que viene vamos a trabajar el esquema del peine, de la interpretación de los sueños. La clase que viene no es el viernes que viene, que es feriado, sino que es el viernes 27. Y el próximo viernes, luego de ver la interpretación de los sueños, vamos a trabajar de interpretación de los sueños, no para ver los sueños, pero para ver el esquema del peine. Y para que ustedes puedan ver eh, la correlación entre el esquema del peine y el esquema de la carta 52. Y para que puedan también entender cómo es a partir de introducción de los sueños, de la interpretación de los sueños, vamos a pasar de un aparato neuronal, como lo piensa hasta ahora Freud. Ustedes vean que yo estoy hablando como Freud, siguiendo a Freud, estoy hablando de células percepción, neuronas del sistema impasadero, ¿no? Pero ahora, a partir de 1900, de la interpretación de los sueños, vamos a empezar a hablar de aparato psíquico. Entonces, este esquema de la carta 52 va a tener mucho que ver con el esquema del peine, con la diferencia de que en el esquema del peine ya va a hablar de un aparato psíquico y no va a hablar de un aparato neuronal, ¿sí? Así que la clase del 27 vamos a ver eso, la interpretación de los sueños, el esquema del peine. Bien. Bueno, em, la próxima clase, luego del 27, vamos a trabajar un texto de Freud de 1911 que se llama Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. Les digo para que ya si quieren vayan leyendo ambos textos, tanto la interpretación de los sueños como los principios del acaecer psíquico. ¿Por qué les digo esto ahora? Porque, porque en los dos principios del acaecer psíquico vamos a ver el principio de placer y el principio de realidad. Por eso les dije que por ahora vamos a ver estos tres principios: inercia, constancia y placer.
Pero luego vamos a ver principio de realidad y las consecuencias que tiene el hecho de que se produzca el relevo del principio de placer por el principio de realidad. Y las consecuencias que tiene el hecho de que no se produzca el relevo. Así que esto ténganlo como en la perspectiva, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos al principio de inercia. El principio de inercia se corresponde con lo que para Freud en el proyecto es la función primaria. ¿Qué es la función primaria? Es descargar. Es esa descarga motora primaria. ¿A través de qué descarga el niño? A través de los movimientos musculares reflejos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? Para desembarazarnos de los estímulos exteriores, lo que en el proyecto se lee como la Q mayúscula. Entonces intentamos desembarazarnos, descargarlos a cero. Esta es la función primaria. Esta sería el principio de inercia. Descargar todo a cero. Acá podríamos, si quieren, ubicar el grito como descarga, como simple descarga motora. El niño nace y los neonatólogos, ¿qué quieren? Quieren que el niño grite, que pegue, que llore. Pero ese llorar primero es un grito como descarga motora. Fundamental que la haga, es fundamental, pero entendámoslo como una descarga, ¿sí? Pasamos al principio de constancia. ¿Por qué? Porque, porque a través si nosotros descargamos todo a cero, esto es incompatible con la vida anímica. Es incompatible. Es necesario poder retener cierto acopio de cantidades, pero también es necesario que esas cantidades no colapsen al aparato anímico, ¿sí? Pero si no retenemos, si no queda huella de nada, no queda registro, no hay inscripción psíquica posible. Entonces Freud nos va a hablar del principio de constancia, que es el principio que dice que el aparato psíquico va a aceptar cantidades, pero que sean lo más bajas y que sean constantes. Al aparato psíquico no le gustan mucho los picos, ¿no? Los aumentos de tensión de la necesidad, que como les decía, eran vividos como dolor. Justamente, los estímulos endógenos, que son los que en el proyecto van a leer con la QN, son aquellos que nos ponen a entender que con la descarga motora primaria no nos desembarazamos de los estímulos endógenos. El hambre va a seguir estando, por más que yo patalee, berree, grite. Entonces, para la satisfacción de estos estímulos, para hacer algo con estos estímulos, va a ser necesario el auxilio del otro auxiliador, el auxilio ajeno, de un otro experimentado, como dice Freud. Y acá dice Freud, en esas páginas que yo les pedí que leyeran, 362, 363, dice, una función, se va a dar una función importante en extremo, la función secundaria. Es secundaria, pero es secundaria ¿por qué? Porque viene luego de la función primaria. Pero no es secundaria porque no sea importante, es importantísima. Es importante en extremo, porque esa es la que va a estar signada por el entendimiento, por esa understanding, una comunicación que se producía entre el otro de los primeros cuidados y el enfant, ¿sí? Y de eso queda una marca. Entonces, acá tenemos que esas cantidades que van a quedar como huellas némicas van a ser tramitadas
a través de ligazones psíquicas, ligazones en el sistema impasadero. Cuando decimos que se produce en la vivencia de satisfacción la asociación por simultaneidad de esas tres huellas, eso es una ligadura. Esa asociación por simultaneidad está ligando el registro de la atención de la necesidad, la imagen recuerdo del objeto pecho, la imagen movimiento de desinvestidura ligada a la descarga. Todos esos tres se ligan y forman una asociación por simultaneidad. Eso es una ligadura, ¿sí? Entonces, que uno podría decir, si quieren para hacerlo más gráfico, en vez de tener, ¿sí?, tres bolitas de plastilina, ¿sí?, tengo una sola, pero una sola que tiene un pedacito de cada una de las tres, ¿sí? Y eso, podríamos decir, pesa menos. En términos de cantidades, son cantidades tolerables para un principio de constancia que intenta que las cantidades sean lo más constantes posibles. Pero también teníamos que obteníamos una vivencia de satisfacción. En esa vivencia de satisfacción, ¿qué se produce? Se produce placer. Y acá estamos ya en otro principio. Estamos ya hablando de un principio de placer, de un aparato psíquico que ahora no está tan interesado en la descarga, sino en la búsqueda de la ganancia de placer. Y sabemos que la búsqueda de esa ganancia de placer va a ser poniendo en juego eh, la imagen, recuerdo del objeto de satisfacción, poniendo en juego la búsqueda de una identidad de percepción. Voy a intentar reencontrarme con ese objeto. Con ese objeto quiero que sea idéntico, no va a ser idéntico, va a ser análogo. En busca de lo idéntico me encuentro con lo análogo, porque ese objeto, por estructura, va a ser un objeto siempre buscado, pero jamás hallado, ¿no? En este orden de cosas vamos a ubicar la alucinación, esa alucinación que sigue luego, ¿no?, de la vivencia de satisfacción, el desengaño, ¿sí? Y acá, si quieren, también podemos ubicar el llanto como llamado. Es decir, si todo esto se produce, si se produce este entendimiento, si se produce la inscripción de esta vivencia de satisfacción, si se produce eh, el recuerdo de este objeto de satisfacción, la búsqueda de la identidad de percepción, ¿sí? Si se produce el deseo como consecuencia de todo esto, aparece el llanto, pero el llanto ahora sí va a ser un llamado al otro. Como les decía antes, este llanto de acá, este llanto como grito, como descarga, no es un llamado, es una simple y pura descarga. El llanto del recién nacido, el llanto que buscan los médicos cuando le dan la palmadita en la cola para que llore. Ese llanto es una pura descarga, refleja, si quieren. El llanto como llamado es otra cosa. Es un llanto porque el niño ya tuvo este entendimiento con el otro. Ya quedó huella de eso. Y entonces empieza a hacer uso de estas facilitaciones que tiene. Y empieza a llamar y hay diferentes llantos. Y no es lo mismo el llanto de hambre que el llanto de frío, que el llanto de mimo, que el llanto de soledad. Y el adulto experimentado sabe distinguir estos llantos también, ¿no? Bien, este es el esquema. Vamos a explicar un poquito. P es el estrato donde se generan las percepciones. Las percepciones del mundo exterior. Podríamos decir, es la puerta de entrada del aparato.
Por acá entran las percepciones. Si quieren, podríamos pensarlo así. Lo que percibimos, obviamente, es una parte. Lo que queda de nuestra percepción es una huella, no es la totalidad de lo percibido, queda una huella de lo percibido, ¿sí? Esta huella, estas son las primeras marcas que Freud las va a situar. Él acá nos va a hablar de, así como en el proyecto él hablaba de un sistema de filtrado de cantidades, acá nos va a hablar de un esquema que va transformando percepción, ¿sí? La percepción hasta llegar a la cualidad consciente, ¿sí? A través de sucesivas retranscripciones. Retranscripciones podemos leerlos como traducciones, ¿sí? Podríamos decir que en PS queda la marca, que es ni más ni menos que la traducción de una percepción. Y es una marca que dice Freud que va a ser por completo insusceptible de conciencia. Esto quiere decir que jamás, de los jamases, vamos a tener conciencia de esta marca. PS es por completo insusceptible de conciencia, ¿sí? No hay manera de que a través de... Piénsenlo si quieren como lo que en los sueños es el ombligo del sueño, ¿sí? O tiene más que ver con la represión primaria también, ¿no? Es una huella, eh, estas primeras marcas eh, son fundamentales para seguir el camino de la traducción, el camino de las sucesivas retranscripciones. No hay manera de que no estén estas primeras marcas. Eh, Ahora bien, luego tenemos un segundo estrato de retranscripciones que Freud lo va a llamar inconsciencia. Fíjense que no habla de inconsciente todavía. Lo llama inconsciencia y este lo va a llamar preconciencia y este conciencia. Este sistema, este segundo, vamos a decir, estrato de retranscripción, sí, Freud acá nos dice que eh, acá lo tengo más para que lo puedan ir leyendo. Fíjense cómo dice, P son las neuronas en las que se generan las percepciones. Ah, esto es importante, se anudan a la conciencia inmediata, pero no conservan huella de lo acontecido, ¿sí? La conciencia inmediata es la conciencia que uno, no es una conciencia a pensar, es una conciencia que tiene más que ver con los órganos sensoriales. Es decir, si yo voy caminando por un lugar y me encuentro con que hay una pared, me detengo. Yo soy consciente en ese punto de que hay un obstáculo concreto. Esa es una conciencia inmediata que ubica a cualquier organismo vivo, lo ubica bueno, lo ubica en la vida, podríamos decir. Pero es inmediata, está asociada a la percepción, directamente ligada a la percepción, pero no se conserva huella de esto acontecido. Lo único que queda como huella es lo que queda como marca en PS. Y en PS, que se llama PS, este primer estrato que les mostraba acá anteriormente, esperen, a ver si puedo ir para atrás. Acá, PS. Ahora yo les voy a mostrar el otro esquema, que es lo mismo que esto, pero se lo puse más de arriba abajo. Van a tener PS, que es signo de percepción, inconsciencia, preconciencia y conciencia. En PS, que es signo de percepción, vamos a tener la famosa asociación por simultaneidad que yo les dije, ¿sí? Antes, cuando hablamos de la vivencia de satisfacción, que Freud dice que se da una asociación por simultaneidad de esos tres grupos de huellas.
PS es el asiento de la vivencia de de satisfacción. Podríamos decir, se asienta la vivencia de satisfacción ahí porque justamente se produce esa asociación por simultaneidad, pero es por completo insusceptible de conciencia. Ahora, la vivencia de satisfacción, aparte, como ya vimos, nos pone, ya nos pone en algo más que una asociación de huellas. Nos pone del lado del principio de placer. Eso ya tiene que ver con este otro estrato, con esta nueva retranscripción que es inconsciencia. Entonces, en inconsciencia va a darse en esta nueva retranscripción, se van a dar las inscripciones de lo que quede de las huellas, van a ser inscriptas ya no por simultaneidad. Simultaneidad es como si dijésemos, en el mismo acto se produce esto, ¿sí? Y acá en inconsciencia va a ser, dice Freud, otro tipo de nexos, que dice que van a ser nexos tal vez causales, dice él. Miren, se los voy a leer. Se los voy a leer. Acá estamos. Estoy en la página 275 del tomo uno. Dice Freud, P son neuronas donde se generan las percepciones a que se anuda conciencia. Esto que yo les decía, esa conciencia inmediata, pero que en sí no conservan huella alguna de lo acontecido. Y acá dice lo que yo les digo, que retoma a lo largo de toda su obra, dice, no conserva huella alguna de lo acontecido. Es que conciencia y memoria se excluyen entre sí. ¿Ven? Em, bien, seguimos con PS, signos de percepción. Es la primera transcripción, como podemos ver acá, el número uno romano nos indica que esta es la primera transcripción. PS es la primera transcripción de las percepciones, por completo insusceptibles de conciencia y articulada según una asociación por simultaneidad. ¿Sí? Inconsciencia es la segunda, acá tienen el número 2 romano, es la segunda retranscripción. Acá dice la segunda transcripción, ordenada según otros nexos, tal vez causales. Las huellas, inconsciencia, quizás correspondan a recuerdos de conceptos, de igual modo inasequibles a la conciencia. ¿Sí? Recuerdos de conceptos. Más adelante ustedes van a ver que acá vamos a situar a la representación cosa. Preconciencia es la tercera retranscripción, esta, ligada a representaciones palabra. Acá teníamos representación cosa, acá vamos a tener representación palabra, correspondientes a nuestro yo oficial, ¿sí? Desde esta preconsciente o preconciencia, las investiduras devienen conscientes de acuerdo a ciertas reglas. Y por cierto, que esta conciencia, pensar secundaria, esta, que no es la misma que es la conciencia de P. Acuérdense, la conciencia que vimos acá, ¿sí? Es, acuérdense que decía, son percepciones a las que se anuda conciencia, conciencia inmediata. La conciencia que tenemos acá, ¿sí? Es una conciencia pensar secundaria, es de efecto posterior en el orden del tiempo. Lógicamente posterior
a la otra, ¿sí? Para que se dé esta conciencia, primero tuvo que haberse dado todo este derrotero con la inscripción de la percepción. Si estos pasos no se dan, no aparece, no deviene el fenómeno de conciencia como conciencia pensar secundaria. Y acá nos dice, es de efecto posterior en el orden del tiempo y usa la famosa palabra Nastraslich, que significa efecto retardado, que la vamos a ver cada vez que veamos el síntoma en dos tiempos en Freud, cada vez que veamos cómo los dos tiempos del trauma, por ejemplo, con el caso Emma. El caso Emma es un caso muy interesante que está en el proyecto de psicología para neurólogos, en un apartado que se llama la proton pseudus histérica, y es el caso de una niña, ¿no? En realidad es una mujer que consulta por una fobia, no puede entrar a las tiendas, y bueno, y aparece, en el análisis que le hace Freud, aparece un evento que ella recuerda que es algo que le pasó a los 12 años, cuando entra a una tienda. eh, Hay un muchacho que atiende ahí en la tienda y a ella le gusta, se siente atraída por este muchacho. Entonces este muchacho estaba con el amigo y se ríen. Cuando ella ve que se ríe el muchacho, ella piensa, se ríen de mi vestido. Y sale corriendo aterrorizada de ese lugar. Y se va corriendo y en adelante le queda una especie de fobia en la que ella no puede entrar sola a ninguna tienda, ¿sí? Entonces va y consulta con Freud. Y bueno, Freud dice que este hecho en sí no pudo, no tiene nada de traumático que justifique semejante fobia, ¿no? Eh, entonces la invita a seguir recordando. Y aparece entonces un recuerdo anterior, un recuerdo del periodo de latencia de esta niña, de cuando ella tenía 8 años y parece que había ido a comprar golosinas a un negocio de un pastelero. Y este pastelero le pellizca los genitales a través del vestido, por encima del vestido, y al tiempo que larga una risotada. Este evento, que a los 8 años no fue traumático para ella, eh, sin embargo, se vuelve traumático a los 12 años. Se vuelve traumático cuando ella, ya con la madurez, Freud va a hablar mucho de lo que es la madurez sexual, eh, cuando ella ya, acuérdense que ella se sentía atraída por este muchacho, y bueno, y ella ahora tiene otros elementos para poder de alguna manera resignificar, ¿sí? Resignificar esto que le había pasado a los 8. Entonces, también acá lo que Freud dice es que el trauma, esta escena de los 8, devino traumática a posteriori, devino traumática y acá tienen el trauma en dos tiempos. Y acá tienen lo que Freud dice del valor del trauma por efecto retardado. Y utiliza nuevamente la palabra Nastraslich, ¿sí? Eh, Este pequeño paréntesis del caso Emma me parece importante por ahí traérselos cortito para que encuentren que esta palabrita Nastraslich en realidad un poco es la lógica del psicoanálisis, porque nos habla de una causalidad no lineal, sino una lógica que no sigue una lógica en dos tiempos, una lógica donde hay una resignificación a posteriori, ¿no? Em, Bien, entonces, bueno, acá vamos a tener en total tres transcripciones, ¿sí? En preconciencia tenemos la representación palabra,
de la preconciencia a la conciencia, sí hay posibilidad de que pase a la conciencia algo, pero va a pasar, ¿sí? A través de lo que es la representación palabra, ¿sí? Y va también, si quieren, ustedes pueden pensar en esto como las retranscripciones, como también, como si fuese como un cierto filtrado, ¿no? Em, a ver si acá tengo... claro, ven acá más adelante en la carta 52. No, yo se los voy a leer porque me parece de tanta riqueza esta carta. Estoy en la página 275. Dice, si yo pudiera, esperen, estamos acá, dice preconciencia, ¿no? Es la tercera retranscripción ligada a representaciones palabras correspondiente a nuestro yo oficial. Desde esta preconciencia, las investiduras devienen conscientes de acuerdo con ciertas reglas, ¿sí? Y por cierto que esta conciencia pensada secundaria es de efecto posterior Nastraslich en el orden del tiempo, probablemente anudada a la reanimación alucinatoria de representaciones palabra, de suerte que las neuronas conciencia serían también neuronas percepción y en sí carecerían de memoria. Él siempre está con esto, memoria y conciencia se excluyen. Si yo pudiera indicar acabadamente los caracteres psicológicos de la percepción y de las tres transcripciones, con ello habría descrito una psicología nueva. Bien, y después nos va a decir que estas transcripciones que se siguen unas a otras, ¿sí? Constituyen la operación psíquica de épocas sucesivas de la vida. En la frontera entre dos de estas épocas tiene que producirse la traducción del material psíquico. Y me explico las peculiaridades de la psiconeurosis por el hecho de no producirse la traducción para ciertos materiales. Es decir, cosas que quedan sin traducción. Em, lo cual tiene algunas consecuencias. Establecemos como base firme la tendencia a la nivelación cuantitativa. Acá acuérdense que Freud sigue con toda esta hipótesis cuantitativa del principio de constancia y dice, cada reescritura posterior inhibe a la anterior y desvía de ella el proceso excitatorio. Toda vez que la reescritura posterior falta, la excitación es tramitada según las leyes psicológicas que valían para el periodo psíquico anterior y por los caminos de que entonces se disponía. Subsistirá así un anacronismo, ¿sí? Dice, en cierta provincia regirán todavía unos fueros y aparecen relictos. Em, Freud así se explica la psiconeurosis. Se la explica justamente porque falla la reescritura y hay algunas cosas que quedan en los estratos inferiores, cosas que no pudieron ser traducidas, ¿sí? Y si quedan en el estrato anterior, lo que queda acá se va a manejar con las leyes que rigen para acá. Lo que queda en inconsciencia, que nosotros sabemos que es el inconsciente, se va a regir con las leyes de condensación y desplazamiento, que son las leyes del inconsciente. La lógica que va a valer acá es la lógica del inconsciente. Acá en preconciencia y conciencia tenemos nuestro yo oficial. Por ejemplo, tenemos el principio de no contradicción. Nosotros no podemos decir esto es y no es al mismo tiempo. Hay un principio lógico de no contradicción. Para el inconsciente sí podemos decir esto es y no es al mismo tiempo. No existen los principios de no contradicción para el inconsciente. Es por eso que soñamos lo que soñamos y soñamos que estamos en la casa de nuestra abuela y de repente es la casa de una amiga y de repente es otra casa, eh, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pensamos?
¿Qué podríamos pensar a propósito del autismo? Podríamos conjeturar una matriz de descripción psíquica con sus fallos, en la que el anclaje se produce acá, en PS. Acá queda algo detenido. Entonces, esto tiene muchas consecuencias, ¿sí? Porque es una grave falla en el sistema de retranscripciones que nos va a dificultar cualquier posibilidad de representación del mundo, ¿no? Y aparte va a traer aparejada una consecuencia tóxica para el yo, porque acuérdense que el yo, esto ya lo vamos a ver más adelante, que el yo procede del ello. Uno va construyendo el yo. El yo es como una superestructura que se monta en el ello. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos el yo y el ello, pero provisoriamente sabemos que el ello nace del inconsciente, tiene sus raíces en el inconsciente, ¿no? Pero el yo, ¿sí? También tiene sus raíces en el ello. Por lo tanto, eh, nuestro yo oficial va a necesitar, terminamos la clase, esa es mi alarma. Ustedes por ahora, hasta que no veamos los textos que siguen, porque faltaría, por ejemplo, más adelante vamos a ver justamente el yo y el ello para ver cómo es la génesis del yo, ¿no es cierto? Vamos a ver introducción del narcisismo también para ver la génesis del yo, la conferencia 26 también para ver la génesis del yo, pero sí es cierto que tienen que darse este camino de sucesivas retranscripciones. Y sabemos que pueden darse anacronismos, esto que dice Freud, que uno puede tener un yo constituido y una neurosis, y la neurosis es que hay algunos aspectos de nuestra vida anímica que se manejan con las leyes que no son las de la preconciencia, las del yo oficial, por así decir. Existen esos relictos, nos manejamos a veces con esos, aparece en una persona que tiene una vida más o menos normal, pero aparece, por ejemplo, una neurosis obsesiva. Y esa neurosis obsesiva es que ahí se está manejando con otro tipo de leyes, las leyes de lo inconsciente, ¿sí? Esos serían los relictos. La macana es que cuanto más adelante estemos en este derrotero, cuanto antes nos quedemos parados, más graves van a ser las consecuencias, ¿sí? Una cosa es que tengamos relictos, por ejemplo, y otra cosa es que no se dé cabalmente esta segunda retranscripción y nos quedemos anclados acá en PS. Bien, les voy a mostrar esto para cerrar, es nada más que son unos dibujos de un paciente. Esto está en mi libro, son unos dibujos que, para que vean, porque también se ha dicho mucho acerca del autismo, ¿no? Que no se entienda que no tienen huellas némicas. Los autistas no son desposeídos de huellas némicas, más bien todo lo contrario. Son huellas que persisten, ¿sí? Y en las que probablemente no se den esas sucesivas retranscripciones, pero siguen como huella. Estamos casi permanentemente en el terreno de las huellas. Este era un niño que dibujaba, yo les voy a mostrar un montón de dibujitos de estos, y que se dieron a lo largo de mucho tiempo. Capaz que entre un dibujo y otro hay 2 meses, ¿sí? Pero ustedes van a ver las cosas que se repiten. Por ejemplo, este dibujo fue 2 meses después, el segundo es 2 meses después que el primero, y miren esto, que no sabemos qué es,
Se repite acá, casi idéntico. Es la huella idéntica a sí misma. Miren esto, estaba acá antes, 2 meses antes. Esto lo ponía siempre acá, adelante de todo, era un chiquito que no tenía un lenguaje, no podía, o sea, tenía un lenguaje muy mecánico, pero no podía explicar lo que él hacía. Em, Dibujaba mucho canales de televisión, ¿no? Canales de cable. Y se sabía todo y él dibujaba tanto en sentido de un lado como del otro. Acá no es que rota la hoja. Él tiene la huella anémica y es capaz de escribirla en espejo, sin rotar la hoja, quiero decir. Acá hay un ordenamiento del espacio muy particular también, ¿no? Porque uno también, así como les decía, hay ausencia de periodo que nos dificulta la categoría de tiempo, también hay algo que se les arma con el espacio. Él era capaz de, sin rotar la hoja, hacer exactamente el mismo dibujo de Europa a Europa, por ejemplo, tanto en este sentido como en este. Lo cual a nosotros por ahí se nos dificultaría un montón esto de escribir en espejo. Em, Acá fíjense, esto ya había sido como 10, no sé, un año después por ahí. Otra vez estas mismas letritas que no sabemos qué es, que estaba acá al principio. Acuérdense acá. Otra vez lo mismo. Acá. Y acá también. Y acá esto mismo del principio. Está acá. Idéntico a sí mismo. Idénticas son las huellas. ¿Sí? Bien. Esto era un poco para ilustrar, ¿no? Porque es bastante sorprendente en sí, ¿no? Para que pensemos que no son desposeídos de huellas némicas, sino que muy por el contrario. Bueno, esto también lo veíamos en ese pintor que yo les contaba, que se ha hecho famoso porque lo llevaban a recorrer, a sobrevolar, por ejemplo, las grandes ciudades por ejemplo, fue capaz de dibujar con exactitud las cúpulas, las ventanitas de todas las cúpulas de Roma, por ejemplo. Me olvidé buscarlo en internet, pero es muy interesante. Lo pueden buscar. Después lo voy a buscar y se los voy a mandar porque es muy interesante verlo. Es un muchacho con diagnóstico de autismo, pero fíjense cómo quedan las huellas, idénticas a sí mismas. Eso nosotros no podríamos hacerlo, pero ¿por qué? Porque nosotros estos sistemas, opera la represión. Entonces interfiere, por así decir, la identidad de la huella. Podemos hacerlo análogo, pero no idéntico, ¿no? Podemos hacerlo lo más parecido posible, pero no idéntico. Bien, bueno, con esto vamos a terminar con lo que es la parte prepsicoanalítica de Freud, aunque ya les adelanté que muchos de estos conceptos prepsicoanalíticos los vamos a retomar a partir de la clase que viene, que es el 27 y es el 1900 que vamos a ver la interpretación de los sueños, pero solamente para ver el esquema del peine. No es que nos vamos a meter de lleno con los sueños, porque lo que quiero es que sí pensemos al aparato psíquico, ¿sí? Al aparato psíquico y de alguna manera me gustaría calcar este esquema de la carta 52 con el esquema del peine. De alguna manera como para poder mostrar las diferencias entre un esquema y otro y de alguna manera, ya que estamos en términos de traducciones, de traducir un poco lo que es la teoría prepsicoanalítica cuantitativa a lo que es la teoría donde Freud ya empieza a reemplazar lo que es la célula nerviosa por lo que es el psiquismo. ¿Sí?
que es muy importante este salto, es un salto cualitativo. Ahora pasamos ya al psiquismo, al aparato, a hablar de un aparato psíquico, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos el día 27. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar. Tenemos unos minutitos. Acá tengo a Motorola Moto. No sé quién es Motorola Moto. Eh, ¿nos podés decir tu nombre? Soy yo, soy Amadeo, perdón. Es que Ah, no me anda la ah, compu y estoy en el celu y no me di cuenta que tenía ese nombre. bueno, bueno, bueno. Nunca usé el Está Zoom en el bien. celular y no entiendo nada. Yo Bueno, igual sí bueno. tengo una pregunta que Sí, cuando decías lo de la histeria, del caso Emma, sí, eh, yo tengo recuerdo que otra vez habías dicho, habías puesto un ejemplo de otro caso, que no me acuerdo cuál era, eh, de alguien que una mujer creo que era que se le paralizaba la pierna o el brazo o algo así, sí, ¿no? sí, sí. Eh, no me lo acuerdo para nada. Sí, sí, el caso de Elizabeth Bonerre. Mm, Elizabeth Bonner era otra paciente histérica de Freud, donde sí, 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 se le paralizaba la pierna. En realidad, también ahí uno podría pensar, acá había algo del orden de lo traumático que hacía que ella en realidad no tenía ningún tipo de problemática orgánica que hiciera que tuviese esta parálisis. Em, y por el contrario, Freud lo que descubre en el análisis de Elizabeth es justamente que esta parálisis tenía que ver con, hay toda una serie de asociaciones que Freud hace con la palabra Stagen, que era estar de pie, estar parado, eh, y bueno, y acá lo que estaba en la base de su parálisis eran, por un lado, un conflicto entre su deseo y sus obligaciones hacia su padre. Por ejemplo, ella sale un día con un muchacho y cuando vuelve a la noche encuentra que su padre, que estaba enfermo, había empeorado. Y acá se da un conflicto, ¿no? Un conflicto entre su deseo amoroso, de ser amada, de encontrar una pareja, era la única soltera que quedaba en la familia, y el último tramo del análisis, lo que Freud descubre es que hay algo más, y es que esto lo descubre porque escucha a su cuñado, la llama, y cómo se pone ella. Y acá aparece un elemento nuevo, que es que ella en realidad estaba enamorada de su cuñado. Entonces, y lo cual era también un conflicto, algo para ella era una representación inconciliable. ¿Por qué? Porque su hermana había muerto eh, en el parto de uno de sus hijos y había fallecido. Y cuando la hermana fallece, ella piensa, por un momento tuvo un flash de un recuerdo que era, ahora que ella no está, ahora que él está solo, yo podría estar con él. Ella estaba fascinada con este muchacho, que era el cuñado, porque ella le encantaba ver cómo él la trataba a su hermana, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta idea inconciliable, absolutamente inconciliable, es más, por ahí hasta repudiable para ella, esto de tomar el lugar de su hermana fallecida, la coloca en esta situación de no poder dar un paso más, ¿no? En este sentido. Y bueno, y se le paraliza la pierna. O sea, sí, estos son casos de histeria, ¿no? Pero que sí, un poco nos ponen en la pista de esto de los relictos.
Acá existen relictos, estos son los relictos. Cuando Freud dice que hay un anacronismo es porque por ahí el anacronismo es que en todo lo demás va todo bien, pero de pronto una parálisis en la pierna. Y es una parálisis que no obedece a nada orgánico, por otro lado, ¿no? Que los médicos antiguamente decían, bueno, eran simuladoras, las histéricas, que simulaban, ¿no? Y negaban estatuto real a esto que les pasaba. Y Freud, de alguna manera, no, total, absolutamente, rescata la dimensión subjetiva del sufrimiento de estas personas, ¿no? Donde él dice, acá hay una lesión, ¿no? Porque los médicos querían encontrar la lesión orgánica. Y Freud dice, hay una lesión, pero la lesión es en el sistema de representaciones. Lo que está lesionada es la representación como tal. En ese sentido, la representación del cuerpo. Lo que se paraliza es la pierna y se paraliza de manera muy caprichosa. Hay un texto también hermoso de Freud que es un estudio comparativo, con miras un estudio comparativo entre las parálisis motrices orgánicas e histéricas, ¿no? Es un estudio que le pide Charcot. Y bueno, Freud ahí muestra, ¿no? Que la histeria no conoce de anatomía. La histeria no va a paralizar como paralizaría, por ejemplo, a alguien que tiene una ACV. Va a paralizar conforme a ese cuerpo simbólico que nos armamos cuando constituimos nuestro yo. Constituimos el yo, constituimos el cuerpo, ¿no? Esos chiquitos que yo les digo que se golpeaban la cabeza, que no tienen un cuerpo constituido muchas veces, que les duele la cabeza y no se agarran la cabeza porque les duele, no saben dónde agarrarse porque yo para agarrarme la cabeza tengo constituida acá mi cabeza, ¿sí? El cuerpo de representaciones, ¿sí? Este cuerpo que fue investido libidinalmente, un cuerpo de palabras. Entonces, ese es el cuerpo que se paraliza, que da lugar a que haya una parálisis histérica o que dé lugar a que, por ejemplo, haya una ceguera histérica. Hay otro texto que se llama las perturbaciones psicógenas de la visión, que también es muy interesante para pensar justamente que el órgano ojo puede ser tomado tanto por las pulsiones del yo como por las pulsiones sexuales, ¿no? Y si es tomado por las pulsiones sexuales, se empieza como a ya no obedecer al yo. Y es un ojo que ya no nos sirve para manejarnos en el mundo porque queda ciego, pero queda ciego por una perturbación psicógena sexual, ¿no? Entonces eso, muy interesante ese texto también. Eh, Sí, sí, sí. Y el caso de Emma es una fobia, pero vean cómo tiene que ver con un trauma, ¿no? Y con una afectación, ¿no? Y con esto del anacronismo también. Por eso es muy interesante este caso Emma, que es un caso pre-psicoanalítico, pero en realidad es muy psicoanalítico el concepto de Nastraslich de síntoma en dos tiempos, de trauma en dos tiempos, de que algo de lo posterior ilumina algo de lo anterior. Y aparte, ¿qué nos muestra? Nos muestra que la huella anémica del periodo anterior persiste. Nada se borra del aparato psíquico, ¿no? Bueno, bueno, no sé si tienen algo más, pero si no, dejamos y nos vemos en 15 días, ¿sí? Bueno, buen fin de Bueno, y gracias. un beso. Chau, Chao. gracias. Un beso. Chau, Buen fin de. igualmente.